El próximo mes de diciembre se hablará en Sevilla de hermandades, de piedad popular, de tradición, de fe, de todo ello en una época más propia de otras cuestiones. Y eso es debido a la celebración entre el 4 y el 8 de ese mes del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular, un evento en el que llama la atención la procesión de clausura con las devociones más populares de la diócesis, pero que nos ofrece mucho más que pasos en la calle. Pues para hablarnos de todo ello está con nosotros el secretario general, buen amigo de este programa, Joaquín de la Peña. Bienvenido a Testigos Hoy. Buenos días, Susana. Bueno, hace ya 25 años se celebró en Sevilla ese primer Congreso Internacional de Hermandades y en diciembre tendremos el segundo. ¿Por qué ahora, Joaquín, qué hay de nuevo que no fuera tratado en aquella cita del año 1999? Pues mira, hay muchísimas cosas nuevas, muchísimas. Para empezar, hay que tener presente el título. ¿Por qué aquel era el Congreso de Religiosidad Popular y este es el Congreso de Piedad Popular? Pues porque desde el año 99 la propia Iglesia ha hecho una revaloración, por llamarlo de alguna manera, de todas estas manifestaciones que tratan sobre la piedad popular. Empezando por el directorio sobre piedad popular que la Congregación del Culto Divino saca en el año 2002, que es muy importante, es el primer documento que sale del magisterio de la Iglesia tratando específicamente sobre la piedad popular. Y ahí ya se produce ese cambio en la denominación. Después tenemos el documento de Aparecida del año 2007, importantísimo, donde se da un paso más. Fijaos, hemos pasado de considerar la piedad popular como la fe del carbonero, de aquellas personas que tenían poca formación, a un concepto de la piedad popular como una forma absolutamente válida para evangelizar, para vivir la fe, etcétera, etcétera. Después los cambios sociales, los cambios económicos. No es lo mismo la Europa de 1999 que la Europa del 2024, por muchísimas cuestiones. Tendemos a considerar las expresiones de religiosidad popular como algo propio de nuestro entorno regional, pero esta circunstancia que es real nos hace quizás obviar otras expresiones también pues válidas y que se viven muy lejos de nuestra tierra de Andalucía. Sí, la piedad popular nunca es exclusiva, nunca es exclusivista. Nuestro arzobispo tiene una frase que se la comentó cuando tuvimos la suerte que el Papa nos regalara pues ese encuentro magnífico con él y don José Ángel le explicaba al Papa Francisco que nuestras hermandades eran transversales. Porque lo mismo estaba un hermano que era director de una gran compañía, que estaba el administrativo, que estaba el obrero, que estaba un catedrático de universidad, y que ahí todo el mundo se vivía su fe. Y el Papa dijo, me gusta eso de la transversalidad, me encanta, dice, porque es verdad. Y eso mismo nos pasa con otras manifestaciones de la fe, con otros carismas, con otras formas de vivir la fe. Nosotros llevamos 24 ciudades presentando el Congreso por toda España y es que el propio movimiento de las hermandades y cofradías es muy diferente y no es lo mismo cómo viven su fe las hermandades y cofradías, por ejemplo, de Levante, que cómo viven su fe las hermandades de Barcelona, que cómo viven su fe las hermandades de Madrid, que cómo vivimos su fe. Es muy diferente en nuestra propia comunidad autónoma, cómo viven su fe las hermandades de Málaga o de Almería, cómo las vivimos más en Andalucía occidental. ¿No hay un canon, Joaquín, al hablar de piedad popular? ¿No hay un modelo a seguir? No, y precisamente eso es lo que le da riqueza, lo de que le da colorido, lo que le da diversidad. Cuando vamos por ahí siempre decimos lo mismo, no nos copiéis a Sevilla, por favor, mantened vuestra idiosincrasia, porque esa idiosincrasia es lo que habéis construido, es vuestra propia historia, vuestra propia cultura, vuestra propia forma de expresar la fe. Sevilla tiene sus características, pero la calidad,
cultural, la calidad de fe de lo que habéis construido a través de los siglos es vuestro, y eso es lo que le da una riqueza tremenda. Eso por no hablar de Iberoamérica. Bueno, volvamos al Congreso, porque lo primero que llama la atención es la alta representación vaticana pues en todas las sesiones. Nos tomamos esa presencia de representantes de la Santa Sede pues como una muestra de la importancia que el Papa concede a lo que es la piedad popular. Sí, yo creo que el Papa Francisco es el pontífice que más ha hablado sobre piedad popular en los últimos tiempos. Mirad, cuando nosotros hicimos el primer viaje a Roma, lo hicimos precisamente para que los responsables de dicasterio nos marcaran las líneas por las que teníamos que llevar el Congreso. Y fue muy útil, fue utilísimo. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos, doctrina de la fe, laico, familia y vida, educación, cada uno nos marcó una línea por donde ir. Claro, a la hora de preparar lo que eran las ponencias, dijimos, bueno, pues ¿para qué vamos a buscar sucedáneos, no? Quienes nos han marcado las líneas de por dónde creen que deben de ir las hermandades y cofradías, que vengan y nos lo expliquen a todos. A partir de ahí, con el corpus que va a quedar del Congreso, tendremos que trabajar en la realidad de cada una de las diócesis, de cada una de las ciudades, de cada una de las provincias. Bueno, para que un congreso internacional tenga éxito, lo primero es que participen congresistas procedentes de varios países. Pues mira, estamos sorprendidos, la verdad, porque vamos a tener alrededor de 1.500, 2.000 congresistas, lo cual ya es muchísimo. Cuando en algún sitio me preguntan, bueno, y si hay más congresistas, digo, pondremos una carpa en el patio de los Naranjos. No preocuparos que sitio va a haber para todo el mundo, pero luego tenemos congresistas de Suiza, de Alemania, de Estados Unidos, de Portugal, de Italia, por supuesto. Tenemos un grupo numerosísimo de México, Guatemala, Venezuela y luego de toda España. De toda España tenemos gente de Ferrol, Madrid, Barcelona, los del Levante, Crevillente, Alicante, Murcia, esos se han volcado. En Cuenca tenemos un grupo también numerosísimo, muchísima gente de todo el mundo. Y la verdad que tenemos al personal del Palacio Arzobispal absolutamente desbordado con las peticiones. Por lo tanto, yo creo que es un ambiente verdaderamente de ilusión, que es lo que detectamos cuando vamos también de viaje, ilusión, están deseando de venir a Sevilla, están encantados, pendientes a ver qué es lo que nos van a contar. Yo creo que va a ser un encuentro, va a ser una cita histórica. Bueno, una cita histórica y también muy importante en la que ha trabajado muchísima gente. Es importante el papel del voluntariado y ha habido mucha participación. El voluntariado va a cumplir, yo en la primera reunión que tuve con ellos les dije, vais a ser la sonrisa del Congreso. Tenemos más de 170 jóvenes entre 81 y 16 años, más de 180 que van a cubrir pues todas esas necesidades, desde el traslado de los ponentes, preparar la documentación, atender a los despistados, orientar dónde está tal exposición o dónde está tal iglesia, y la verdad que es una alegría convivir con estas personas que están dispuestas a dar su tiempo, que están dispuestas a dar su alegría, que están dispuestas a colaborar sin pedir absolutamente nada a cambio, solo por el hecho de decir, yo me pongo al servicio no solo de la diócesis, no solo de la organización del Congreso, sino que me pongo al servicio de todos aquellos que van a venir de fuera. Es una alegría, la verdad. Bueno, en este congreso, Joaquín, no solo van a ser charlas, conferencias o salidas a la calle, también hay algo muy importante y es la parte social, la obra social. La obra social del Congreso, que se va a llevar casi un tercio de la organización del Congreso. Cuando empezamos a estudiar, a prepararlo, la Comisión de Obra Social, bueno, ¿hacia dónde dirigimos los esfuerzos? Pensamos mucho, hasta que el delegado de Pastoral Social del Arzobispado dijo, tiene que ser
un colectivo en graves riesgos de exclusión. Nos vamos a ir al colectivo de los sin techo. Claro, enseguida nos surgió la pregunta, ¿sabemos cuántos sin techo hay en Sevilla? ¿Cuánta gente duerme en la calle en Sevilla? Llamamos al ayuntamiento. Sí, en Sevilla duermen en la calle 763 personas, que es una absoluta barbaridad. Y dijimos, ahí está. ¿Y cómo queríamos que fuera la obra social? Bueno, pues estos no pueden ser fuegos artificiales. Va a ser un centro de noche. La diócesis tenemos 5 proyectos de calle. Estos son estas personas que vemos llevándole el café, el caldo, una magdalena. Tenemos el centro amigo, que cumple una función ya de estancia 24 horas. Tenemos 2 pisos tutelados y nos faltaba un paso intermedio de los 5 proyectos de calle al centro amigo. Eso queremos que sea el centro de noche, donde aquellas personas que estén ya preparadas para dar ese salto cualitativo, pues puedan empezar a dormir, se les pueda atender más de cerca, psicológicamente, médicamente, etcétera, 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 y creemos que eso nos va a permitir tener unos resultados más amplios, porque es un colectivo muy difícil, y con unos resultados objetivos al final que pueden ser, nos decía el director de Cáritas, es un colectivo muy difícil. El año pasado logramos sacar de la calle solo a 2 personas, pero nos decía, son 2 personas que han resucitado. Y eso es lo importante. Aunque solo fuera una, todos los esfuerzos serían por válidos. Y lo vamos a tener además en el centro de Sevilla. Será un centro perfectamente controlado, perfectamente dotado, y la verdad es que ese será el corazón del Congreso. Bueno, y también está la programación cultural. ¿Qué han preparado con motivo de este congreso? En primer lugar, que las expresiones de fe son una fuente inagotable de cultura. Es verdad que la piedad popular genera unas manifestaciones culturales magníficas, que además están vivas. No podemos olvidarnos nunca de ese carácter de vitalidad, de permanente transformación, de adaptación que generan las manifestaciones de piedad popular. Había una línea que sí queríamos que se viera, que la van a cubrir tanto el Archivo de Indias como la propia exposición de la catedral, que vamos a tener en la catedral, que era visualizar cómo fue el impacto de la piedad popular llevada a América y la piedad popular que volvía de América. Ese retorno, la exposición del Archivo de India va a ser una exposición importantísima en ese sentido, la exposición de la catedral va a ser una exposición importantísima en ese sentido. Vamos a tener a la patrona de Panamá expuesta en la catedral, y a partir de ahí, bueno, se trataba de que a los congresistas que vinieran pudieran encontrar en un sitio toda la riqueza del patrimonio de Andalucía. Eso lo vamos a tener en la Fundación Cajasol, una complementaria de Pedro Roldán. Los artesanos van a exponer también sus piezas nuevas, así hasta 14 exposiciones. Joaquín, y todo esto no puede llevar a confundirnos en ese resurgir de la religiosidad popular, pues con cierto exceso, ¿no?, sobre todo en la forma, y el Congreso puede terminar modulando nuestro concepto de las hermandades y cofradías, porque puede ser un buen momento pues para depurar, para corregir. Sí. Siempre hay algo que corregir, siempre hay algo que mejorar, siempre podemos avanzar. Hay un dato muy importante: la hermandad tiene una manifestación externa que, digamos, es la base de su existencia: sacar a las imágenes para evangelizar. Pero esas imágenes las ponemos en la calle de una forma pasiva, para que la gente, como nos decía el Papa con la Virgen de Luján, dirija su mirada a las imágenes. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría dar un paso más, y que esas capacidades de evangelización que tienen las hermandades y cofradías en todo el mundo no sean solo una actitud pasiva de mostrar, sino que se conviertan en una actitud activa. Estas imágenes que hay aquí son representación del Señor, de la Virgen, de los santos, y te tienen que comprometer.
Ese sería el gran paso, el gran cambio que en el siglo XXI podrían dar las hermandades y cofradías en beneficio de una Iglesia encarnada en la cultura, encarnada en la sociedad, es decir, su origen fundacional, es decir, su esencia. Bueno, hablar de la Magna nos traería una entrevista entera, pero usted es consciente, Joaquín, de la expectación que ha, bueno, pues concitado, ¿no?, el cierre del Congreso, pues con esta procesión que será sin duda histórica. Bueno, de la procesión de clausura, que no magna, para hacer una procesión magna en Sevilla necesitaríamos más cantidad de imágenes en la calle, es una procesión de clausura y tiene su sentido tanto en cuanto vamos a tener cultos en el Congreso, celebraciones litúrgicas, pero había que mostrar a quienes nos visiten la realidad de un paso en la calle. ¿Qué paso? Pues las imágenes de una devoción que sea conocida en todo el mundo. ¿Van a venir mucha gente? Sí, pero Sevilla está acostumbrada a organizar eventos de esta categoría. Joaquín, casi para terminar, si tuviera que quedarse con alguna enseñanza de este Congreso, ¿cuál sería? Pues yo creo que este Congreso debe servir para varias cosas. La primera, para hacer visible que la forma de ser cofrade es una forma tan válida como cualquier otra dentro de la Iglesia. Que el ser cofrade no es ya una forma de la fe del carbonero. Que el ser cofrade es una posibilidad con un valor importante dentro de la Iglesia, para las catequesis, para ayudar a las parroquias, para potenciar las cáritas, para etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que ese sería un primer matiz. Un segundo matiz, reconocer que la capacidad de adaptación de las hermandades y cofradías, visible desde sus propios orígenes, hemos superado revoluciones, guerras, pandemias, etcétera, 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 esa está hoy día también muy viva y que somos capaces de adaptarnos a estos procesos de desacralización, a estos procesos de secularización que están afectando sobre todo a Europa. Y que por tanto las hermandades ya no solo son un dique contra la secularización, sino que son barcos capaces de adentrarse en el mar y decir: aquí estamos nosotros, aquí estamos los cofrades, que somos unos cristianos que queremos poner en medio de la sociedad, en medio del mundo, al Señor, a la Virgen y a los santos. Muchísimas gracias, Joaquín, por acompañarnos en Testigos Hoy. Sin duda despediremos este diciembre entre polvorones y hermandades y también invitando a que vengan todo el que quiera a este Congreso. Muchas gracias. Y no pararemos, será el principio de algo más. Muchísimas gracias, Susana.